Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de un libro que se titula La evaluación formativa en la educación física para un aprendizaje profundo. Este libro está escrito por el doctor José Luis González Cabrera, a quien tengo el honor de presentar el día de hoy. Y él nos va a hacer, vamos a estar platicando con él un rato para que nos hable acerca de este, de este libro. La primera pregunta que le vamos a hacer, doctor, es ¿cómo surge cómo surge la idea, ¿no? Cómo surge la idea de este libro, cómo nace el interés para que, bueno, este libro vea la luz. Es un libro de reciente edición y está editado por Didáctica Psicomotriz. Adelante, doctor, con esta por esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Sí, gracias, doctor Ausel. Te agradezco el espacio que estás concediendo por medio de Innovación en Educación y Deporte, AC México, que es la acción que tú diriges y que veo que tiene mucha difusión en las redes sociales. Y me da gusto que personas como tú estén difundiendo la actividad física, el deporte y la educación física a partir de cuestiones que tienen que ver con las redes sociales. Y bueno, ya llevas años en esto, entonces te agradezco el espacio. Y también te quiero comentar que agradezco el espacio para presentar este libro que, como bien comentas, es una publicación reciente y que estamos haciendo difusión de este libro a partir de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces es una situación que en particular a mí me da gusto que tengamos estos espacios porque no siempre tenemos la fortuna de contar. Te agradezco personalmente esta situación. Mira, con respecto a la pregunta que haces, que cómo surge el libro de educación física, pues surge como cualquier idea a partir de una problemática que podemos tener, ¿no? En este caso, eh, cuando se dio en el 2013 la evaluación del desempeño docente que anuncia Enrique Peña Nieto, en ese entonces, de que los docentes vamos a ser evaluados y que vamos a entrar en un mecanismo de evaluaciones por medio de las cuales nos van a decir eh, cómo estamos en nuestro desempeño docente. A mí me empieza a entrar la, la duda si yo soy un buen docente y si estoy haciendo mi trabajo bien. Y entonces me sometí a una serie de situaciones en las cuales empecé a reflexionar la práctica y empecé a ver algunos mecanismos dentro de la práctica docente que son relevantes para poder ejercer la docencia. Y uno de ellos fue la evaluación como tal. Entonces, ahí a partir de ciertas convocatorias que se dieron para ser evaluadores de desempeño docente, nos fuimos inmiscuyendo en esta cuestión de la evaluación a partir de el INE en ese entonces y el Servicio Profesional Docente. Estuvimos como evaluadores de desempeño docente y ya conforme fueron avanzando este tipo de política educativa y nos fuimos adentrando a la evaluación como tal docente, yo me di cuenta que había un área de oportunidad en la educación física. ¿A qué me refiero? Casi todos los libros que consultamos de evaluación en educación física en México, por lo regular nos remitimos a los referentes principales. En este caso es Domingo Blázquez, cuando publica su libro de evaluación de educación física desde hace ya algún tiempo, y veo que de cierta manera en México, en educación física, no hay libros. Y desde ese entonces empezó a surgir la idea de hablar sobre la evaluación. En sus inicios fue una cuestión más de pensar si se estábamos haciendo varias de mejor forma la evaluación. Y posterior ya en cursos, después de estar como evaluador del desempeño docente, después de dar algunas materias de evaluación en maestría en la NET, algunos diplomados de evaluación que estuvimos dando, me di cuenta que la evaluación era un problema como tal en la práctica educativa, no de educación física, sino de diferentes niveles, ¿no? Maestras de educadoras, maestros de primaria, secundaria. Y entonces ahí ya me empezó a entrar la idea de generar un manual o un producto para hablarse sobre evaluación de educación física. Y entonces ahí se empezó a construir cómo trabajarla a partir de los datos que teníamos, a partir de soportes teóricos que existían en ese entonces de evaluación, que todos casi son extranjeros, y generar a partir de lo que se publicaba aquí de la SEP.
Entonces me llevé algunas sorpresas en cuestión de que en educación física casi no se generaba nada con respecto al tema de evaluación. Y así fue, se fue construyendo. Se fue construyendo durante algunos años hasta que ya vimos un material sólido con ciertas propuestas hechas en México. Y a partir de ahí, pues ya nos aventamos a publicar, ya después también de generar dos investigaciones a partir de este libro y hablar de evaluación formativa en el contexto mexicano en educación física. Entonces de ahí surge la idea a partir de una noticia que para muchos pues fue muy complicada, ¿no? Tuvimos muchos maestros que se jubilaron o que los despidieron por, no, por no aprobar esa evaluación en ese entonces, ¿no? 2013. Y bueno, ahorita ya se cristalizó todo en esta cuestión y bueno, entonces estamos haciendo esta propuesta. Perfecto, muchas gracias. Pues debemos decir que el doctor José Luis pues tiene una trayectoria muy importante dentro del área educativa en general y de la educación física en especial. Él tiene una formación académica sólida a nivel licenciatura, de maestría, de doctorado y de postdoctorado, lo que le ha permitido, bueno, tener un amplio panorama de todo el hecho educativo y sobre todo poder investigar y que en este libro, pues él nos presenta lo último, ¿no? Lo último que hay en investigación no solamente a nivel de México, sino Latinoamérica y más allá de las fronteras. Él tiene una experiencia tanto a nivel básico como a nivel superior, dando clases a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Y también muy importante, pues es la producción académica, ¿no? Que es lo que nos has estado comentando, que de ahí, a partir de ahí, pues surge toda esta inquietud por plasmarlo en este libro, que hemos tenido la oportunidad de revisarlo y bueno, sí, nos hemos quedado con un grato sabor de boca, el que saber, ¿no? Saber que aquí en México se está produciendo este tipo de material y ojalá que todos puedan tener acceso, ¿no? A este material. Bueno, tal y como lo hemos acordado, a partir de ahorita nos vas a hacer una presentación general de lo que contiene el libro y ya posteriormente abordaremos, ¿no? De manera ya más específica cada uno de los capítulos, ¿no? Adelante, mi estimado doctor. Sí, voy a compartir, doctor, ¿me podrías conceder para poder presentar lo que tenemos preparado? Sí, es importante comentar que esta plática, cuestión de presentación del libro, pues tiene la finalidad de mostrar algo del contenido que hay en el libro y que de cierta manera los compañeros de educación física en servicio o maestros que están dando clase a nivel licenciatura en las normales, pues puedan valorar si es un recurso indispensable para la práctica docente del educador físico y a partir de ahí, pues generar estas cuestiones que pueden ser de ayuda, ¿no? Entonces, ahorita voy a contextualizar acerca del libro, eh, del contexto mexicano de la evaluación formativa como tal, y voy a entrar en materia de lo que a día se está viviendo con la educación física en México en cuanto a la evaluación. Entonces, como ya les comentaba el doctor Ausel y como les comentaba yo hace un momento, pues esta es una producción que realizamos o que decidimos sacar eh, ahí en el primer trimestre de este año y que bueno, tiene dos aspectos fundamentales de los cuales nos sustenta en cuanto al contexto mexicano. Tiene una publicación de revisión de literatura publicada por Ready Edge en el 2023 en diciembre y otra publicación de evaluación formativa como tal en México, publicada en la Universidad de La Plata. Entonces ya es un estudio original y eso nos dio pie a aventurarnos a sacar este libro que tiene, como bien lo decía el doctor Auser, pues un contexto mexicano a partir de investigación nacional y de algunos otros autores y de literatura internacional, ¿no? Principalmente de Colombia, de España, de Chile, de Argentina. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor podrán decir algunos maestros, ¿por qué hablar sobre evaluación y evaluación formativa como tal? Aparentemente es una actividad que realiza el docente, que hacemos muy cotidiano y que podría pensarse que hacemos de manera adecuada. Y me parece que reflexionar la práctica docente a partir
de lo que estamos haciendo, pues es muy importante. Entonces, ¿por qué hablar de evaluación formativa? Porque es muy probable que en el discurso educativo, como tal, en planes y programas, se estipule que el docente tiene que realizar evaluación formativa como si fuera un acto de magia, como si de cierta manera la evaluación se pudiera dar nada más porque lo dicen los programas. Pero ahí hay dos aspectos que pueden marcar el que se esté haciendo de forma apropiada o que nos estemos acercando a la evaluación formativa. Ya los que llevan algunos años como docentes se podrán dar cuenta que la evaluación formativa como tal no es algo nuevo, ya se estipulaba desde los planes y programas a partir del año 2000. Entonces, la evaluación formativa ha sido difícil de aterrizarla en las prácticas educativas porque tiene que ver con un cambio de cultura en la práctica educativa. Entonces, por lo regular, el docente de educación física hace 3 evaluaciones en el año. La evaluación diagnóstica, que ahorita ya muchos colegas de educación física, al menos en la Ciudad de México, están entregando a sus supervisores. Su evaluación diagnóstica, donde a partir de una evaluación, que puede ser una batería o puede ser un test, evalúan capacidades motrices. Y entonces, el ojo o el tacto pedagógico del maestro en ese sentido, pues tiene que ser muy objetivo para detectar si lo está haciendo bien y mal. Y si lo está haciendo mal, entonces, ¿dónde él tiene que intervenir en su práctica docente para que el niño logre un PDA o un proceso de desarrollo de aprendizaje? Entonces, la evaluación es una actividad cotidiana que hacemos reiteradamente en la docencia. En educación física se enfoca más en el aspecto motriz como tal. Entonces, en ese sentido, si el educador físico tiene un grupo, tendría que hacer 30 evaluaciones por cada grupo. Y esto es muy puntual porque de por sí el proceso de evaluación es muy complejo y ahora lo tienes que replicar en 30 alumnos, pues se vuelve más complejo. Y lo que hemos visto a partir de la revisión de la literatura es que muchas veces no tenemos los elementos básicos para poder evaluar. Y si no podemos evaluar de manera adecuada, entonces es muy probable que no tengamos el proceso de desarrollo de aprendizaje esperado. Entonces es una cuestión que al desarrollarse muchas veces se repiten patrones que no son apropiados. Pero aquí lo que quisiera magnificar en ese sentido es que la evaluación formativa o la evaluación que hacemos nosotros depende de qué tanto dominio nosotros tengamos de los contenidos y de en sí de la práctica evaluativa. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a asignar una calificación cuantitativa o cualitativa, independientemente que haya habido una reforma y que ahorita la metan en un campo formativo, nosotros tenemos que dar valoraciones cuantitativas y cualitativas, dependiendo los niveles. Y a partir de ahí, saber si el niño lo está haciendo bien o mal, a partir de una representación que puede ser numérica o cualitativa. Entonces, en ese sentido, un maestro de educación física, ¿qué diferencia tiene con un maestro normalista de primaria o secundaria cuando realiza este tipo de práctica evaluativa? Pues que las multiplica por 10. Ejemplo, si un maestro tiene 10 grupos en una primaria, entonces el acto de la evaluación se repite por cada trimestre, 3 veces al año, pues realmente de manera significativa y es algo abrumador. ¿Por qué? Porque es una práctica que tiene que estar haciendo de manera objetiva, pero cuando se masifica es más complejo el asunto. Entonces, las comparativas en esta analogía es, maestro, nosotros evaluamos a muchas personas. La pregunta es, ¿lo haremos apropiadamente o estamos desfasados de esa evaluación formativa? Que es como el tema en cuestión que nosotros planteamos en uno de los primeros capítulos. Ese acto docente que realizamos al observar, al registrar, al asignar un desempeño, ¿está siendo de manera sistemáticamente apropiado, apegado a una evaluación formativa o no es así? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que entender que como docentes hacemos diferentes actividades. Podemos hacer planeación, podemos hacer evaluaciones, podemos aplicar diferentes estrategias de enseñanza, podemos retroalimentar al alumno, podemos generar ambientes de aprendizaje, podemos recuperar aprendizajes previos. Y este arco que vemos de actividades son solo algunas de las actividades que realiza el docente. Y muchas veces en nuestro día a día las hacemos de manera tan común que muchas veces no alcanzamos a reflexionar si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Por qué? Porque aquí, de acuerdo a la literatura que revisamos, muchas veces nosotros aprendemos prácticas en la educación superior que muchas veces no son apegadas a lo que se requiere para evaluar formativamente. Un ejemplo de esto, mucha literatura reporta
que cuando los alumnos o los profesores nobles salen de la licenciatura, muchas veces carecen de entender cuál es la diferencia entre un instrumento de evaluación. ¿Qué diferencia hay entre una lista de cotejo y una rúbrica? Y cuando se les llega a cuestionar, oye, ¿qué estás utilizando? Te dicen rúbrica cuando es lista de cotejo. Entonces hay una confusión en cuanto a instrumentos, hay una confusión entre calificación, acreditación, evaluación, que de cierta manera se toma a la ligera muchas veces y se siguen generando esas prácticas. Aquí lo importante es que nosotros entendamos, bueno, a lo mejor los docentes y las personas que a lo mejor están fuera del contexto de la docencia, que las actividades que hacemos como docentes son muchas y una de ellas es evaluación, pero desde nuestro punto de vista personal, la evaluación probablemente sea el acto principal de la actividad docente o de la práctica educativa. ¿Por qué? Porque la vas a realizar en todo momento, es una evaluación permanente. Y es uno de los principios de la evaluación formativa, que la evaluación no nada más se limite en el momento donde tú vas a asignar o reportar una calificación o una cuestión cualitativa, sino que el proceso desde que empiezas hasta que terminas y asigna la calificación, tiene que haber una retroalimentación permanente. Entonces es uno de los puntos que de cierta manera se trata de erradicar con evaluación tradicional. Por eso yo comentaba en un inicio que el que se haya estipulado desde el año 2000, pues es una cuestión que se aspira, que se realice en la docencia, pero que luego es muy difícil porque tiene que mover las estructuras de la práctica docente que hemos aprendido durante muchos años. Entonces, a partir de ahí, y considerando que la evaluación es fundamental, y nada más quisiera poner sobre la mesa esto, cuando uno hace una evaluación diagnóstica, es cuando uno detecta los problemas que puede tener el niño en materia de educación física, capacidades físico-motrices, capacidades perceptivo-motrices, las cuestiones sociomotrices o habilidades y destrezas básicas. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico y reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad o debilidades de niño en ese rubro, es muy probable que nuestra planeación o nuestro plano didáctico vaya muy encaminado a atender las necesidades que requiere el alumno. Y sí, y solo sí, así podríamos, si tenemos una planeación estratégica, poder alcanzar el aprendizaje como tal. Si no lo hacemos así, tenemos un diagnóstico equivocado, es muy probable que se esté trabajando de una manera inapropiada porque no sabes a dónde vas. Entonces, si uno evalúa bien, consideramos que es el punto de arranque para que la práctica pueda consolidarse como tal mediante el aprendizaje que adquiere el alumno. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que para tener una evaluación formativa hay que abarcar tres aspectos que son básicos. Ya había comentado el primero y uno de ellos, o uno de los principales, es la formación superior sólida. ¿A qué nos referimos con la formación superior sólida? Obviamente que los que están trabajando o que van a trabajar en el patio, profesores nobles o con más experiencia, dominen los contenidos. Por ejemplo, ahorita en México estamos pasando por una reciente reforma con el Plan de Estudios 2022 y en particular en Educación Física el anexo 9, donde ahí estipula cuáles son los elementos esenciales de la educación física, donde ahí te comenta qué campo formativo pertenece, la educación física o cuál se recomienda, los ejes articuladores, el enfoque de la educación física y de cierta manera, pues, cómo se van a trabajar los PDAs. Y a partir de ahí, hacer tu plano didáctico y empezar a desarrollar tus estrategias, ¿no? Entonces, esa formación sólida no nada más tiene que ser enfocada al aspecto motriz o disciplinar, sino la formación sólida tiene que ver con el aspecto disciplinar, todo lo que conlleva el manejo de planes y programas, el aspecto pedagógico, es decir, cómo lo vamos a enseñar, cuál va a ser la didáctica específica a utilizar, y también cómo se contextualiza todo eso a partir de la práctica docente, ¿no? Entendiéndose que la práctica docente son todas aquellas actividades que desarrolla el docente en el patio para alcanzar los propósitos establecidos por el programa de estudios. Entonces, ese para nosotros es el primer punto de partida. Tiene que tener una formación sólida, porque ya lo comentaba, estudios en Colombia, Chile, Argentina y España señalan o puntualizan en sus resultados que muchas veces el docente Nobel no tiene los recursos didácticos como para poder hacer una evaluación formativa, pero no es porque él no quiera hacerlo, sino porque aprendió de una manera a lo mejor acotada o no global. El segundo aspecto que nosotros consideramos pertinente es una actualización permanente. Entonces, no basta con estudiar la licenciatura y decir, ya acabé
y bueno, ya ese conocimiento va a ser finito para todos mi ámbito laboral. Afortunadamente en México estamos en procesos de evaluación constante, docente, por medio de, en este caso, SICAM, que probablemente cambie de nombre en el gobierno, y en donde nos evalúan para promociones. Entonces, en esas evaluaciones nos piden cerca de un número de horas de capacitación y actualización que tiene que ser permanente, ¿no? Entonces, esa actualización se tiene que activar con lo que ya tenía y renovar en ciertos aspectos. Y bueno, la tercera propuesta que nosotros vemos posible es, a partir de esta actualización y formación sólida, pues invertir en la lectura e investigar, ¿no? Yo sé que muchos maestros de patio como que dicen, pues yo estoy en el patio y pues la investigación no me da. ¿Por qué? Porque también no es de interés para uno, porque de cierta manera, pues no les compete o consideran que no les compete. Pero bueno, nosotros estamos dándole estas pautas como para tener una evaluación formativa cada vez más apegada a la realidad. Entonces, en el libro, ¿qué van a observar ustedes? Van a observar 5 capítulos que están distribuidos en diferentes temáticas, pero que de cierta manera responden a un contexto mexicano en cuanto a la evaluación formativa en educación física. Tiene que ver con qué es evaluación, vista desde un concepto eh, como tal, pero también vista desde una evaluación formativa o una evaluación tradicional, una evaluación burocrática, entender el contexto de la evaluación, para qué sirve la evaluación, para qué sirve en educación física, cuándo se hace la evaluación de acuerdo al diario oficial, el acuerdo 100923, que establece los parámetros de evaluación en México a nivel básico, y cómo se hace la evaluación. Entonces, son preguntas básicas que ustedes podrán encontrar una postura a partir de lo que de lo que se está desarrollando en esta temática, ¿no? Entonces, partiendo de qué es evaluación, pues para nosotros es el acto principal de la práctica docente y su aplicación va a determinar el éxito o fracaso del aprendizaje del alumno. Obviamente, en la actualidad, el enfoque que se le está dando a la educación es que el protagonista sea el alumno. Y sí, pero para que sea protagonista el alumno, pues tiene que ver mucho con los recursos y la dinámica que tenga la práctica docente como tal en el acto educativo. Entonces, vista desde nuestra lógica, si no hay una buena evaluación al principio, o sea, me refiero a un aspecto técnico, a un aspecto de una aplicación de instrumento apropiado, pues es muy probable que no tengamos el éxito educativo. Entonces, para nosotros va a ser un proceso complejo que está de cierta manera enfocado a que el maestro lo haga de manera apropiado y lo más apegado al aspecto formativo. En ese sentido, tendremos que ir para qué sirve la evaluación, ¿no? Realmente la evaluación es corroborar el aprendizaje en el alumno, si se logra o no lo que andamos persiguiendo a partir de, de nuestro plano didáctico y a partir de nuestro proceso de desarrollo de aprendizaje. Y entonces, cuando nosotros vemos para qué sirve la evaluación y cómo la vamos a aplicar, entonces podemos entender que nuestro proceso de enseñanza puede mejorar y nosotros somos capaces de reflexionar y entender qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer. Y por eso ahí hablamos de un concepto que no es nuevo, que viene de algunos referentes que utiliza Víctor Manuel Pastor, también lo ha llegado a utilizar algunos, por ejemplo, Chaverra en Colombia, que hablan de metaevaluación. La metaevaluación es un concepto que tiene que ver cómo el docente hace la evaluación y cómo reflexiona si está evaluando bien el aprendizaje del niño o no, y cómo a partir de esta reflexión de la práctica evaluativa del docente la puede mejorar. Entonces es muy interesante esto porque entra en esta dinámica que yo les decía. ¿Cuál es la reflexión que tiene el docente de manera consciente en su práctica que ejecuta en el día a día con los grupos que tiene a su cargo? Entonces la metaevaluación nos va a decir si el momento fue adecuado para evaluar, si el instrumento que utilicé tiene validez y confiabilidad, si la evaluación que yo hice fue de acuerdo a una técnica apropiada, porque pareciera que no, pero realmente la sistematización de la evaluación es seguramente los que nos va a llevar a aplicar una evaluación formativa. Yo sé que muchas veces el aspecto de hablar de evaluación formativa en planes y programas pues puede resultar muy utópico. Incluso alguna de las críticas o de las críticas que recibe este tipo de evaluación es que implica mucho trabajo, pero de cierta manera me parece que el profesionalizar nuestra práctica docente tiene que ver con mejorar las actividades que hace el docente. Y nosotros estamos poniendo sobre la mesa ahorita evaluación.
pero es muy probable que tengamos áreas de oportunidad cuando hacemos una planeación, cuando hacemos evaluación, cuando aplicamos estrategias de enseñanza, cómo generamos ambientes de aprendizaje, cómo gestionamos los recursos. Entonces, es obvio que la práctica educativa como tal se tiene que transformar para profesionalizarla. Y no hay de otra más que tener como ciclos, esto que utilizan en investigación-acción, ciclos de investigación-acción, para reflexionar la práctica y a partir de esa reflexión mejorarla. Entonces, como ustedes lo ven, probablemente sea una cuestión de que se tiene que estar trabajando para poder llevarla a cabo. Entonces, dentro de lo que nosotros evaluamos, pues evaluamos a partir de diferentes capacidades que nos establece el anexo de educación física. En este caso, lo que nos establece en el aspecto motriz, la cuestión de educación física son las capacidades físico-motrices que conocemos todo, fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia como tal. Tenemos las capacidades perceptivo-motrices que tienen que ver con toda esta cuestión del sistema nervioso central y periférico y cómo a partir de ahí se ejecuta una acción motriz. Tenemos las capacidades sociomotrices y tenemos las habilidades y destrezas motrices. Por lo regular, en educación física, nosotros cuando hacemos nuestra evaluación diagnóstica, pues nos remitimos a algunas pruebas. Algunos compañeros evalúan a partir de un circuito, a otros compañeros evalúan a partir de una clase de educación física y algunos otros utilizan un test o baterías. Desde nuestra experiencia y desde la revisión de la literatura que nosotros hicimos, muchas veces se recomienda utilizar un test y una batería. ¿Por qué? Porque los test y las baterías, muchos de ellos ya están de cierta manera, como que corroborados en la confiabilidad y viabilidad que tienen. Y ya son instrumentos que están validados muchas veces por artículos científicos y de cierta manera, pues ya le dan más objetividad a tu evaluación. Una de las críticas que recibe la evaluación como tal es que muchas veces los test y las baterías que realizamos son muy largos. ¿Por qué? Porque tiene muchos indicadores, hay que hacer muchas actividades. No obstante, me parece que para intentar profesionalizar la práctica, pues tenemos que estar llevando a ese tipo de práctica con test y baterías para empezar a después hacer un cambio significativo. En ese sentido, nosotros entendemos que esta mecánica de evaluar, como ya lo comentaba, lo hacemos en 3 momentos. En México lo hacemos en 3 trimestres que está determinado noviembre, abril y julio, donde dependiendo del nivel tú vas a entregar una evaluación. En preescolar es cualitativa, aunque ya también te piden tú tengas la capacidad de hacer un aspecto cuantitativo o cualitativo, que tú puedas manejar esos dos perfiles y lo realizamos en estos trimestres que lo estipula el diario oficial en el acuerdo 100923. En ese acuerdo nos dan todas las pautas de evaluación que tenemos que hacer en México. Es por eso que uno de los valores agregados de este libro de evaluación formativa en la educación física para un aprendizaje profundo es un aporte desde el contexto mexicano, porque ahí vamos explicando cómo lo vamos a hacer de acuerdo al contexto que está sucediendo ahorita en la nueva escuela mexicana y cómo esto se puede aterrizar. No nada más enunciar cuándo se tiene que hacer, sino también cómo. Entonces, esta evaluación se va a hacer a partir de una cuestión que proponemos que se llama la clasificación de instrumentos. Aquí quiero dejar claro que una de las propuestas que también estamos haciendo en el libro es esta clasificación que también se sustenta en otras clasificaciones. Por ejemplo, tenemos la clasificación de instrumentos de evaluación de Domingo Blázquez, que ya tuvo hace algunos años, pero también tenemos evaluaciones, por ejemplo, de Melchor, de la UNAM, pero es otro rubro. Tenemos la clasificación de Miller, de instrumentos de evaluación, y tenemos también una clasificación de instrumentos de la Secretaría de Educación Pública de evaluación formativa. ¿Cuál es la diferencia con esta clasificación? Que obviamente hay clasificaciones de licenciatura, hay clasificaciones de instrumentos de educación de la SEP, pero realmente no están pensadas en educación física. Lo más allegado es Domingo Blázquez y nosotros a partir de la revisión de literatura llegamos a la conclusión de que podríamos clasificar los instrumentos de acuerdo a su momento y de acuerdo a su técnica y le llamamos a la clasificación de instrumentos de apreciación, asimilación y apropiación. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues con cómo puedes utilizar la evaluación a partir de instrumentos.
Otro de los aspectos que nosotros vimos relevantes en esta cuestión es que la evaluación cuando la desarrolla un docente, muchas veces cuando uno le pregunta cuántos instrumentos aplica o conoce, por lo regular hablamos de 3 o 4 instrumentos de evaluación, que es algo pues de cierta manera como que puede no fomentar el profesionalismo de la educación física. ¿Por qué? Porque por lo regular utilizamos guía de observación, lista de cotejo y rúbricas. Pero cuando tú le preguntas al docente, ok, mediante la observación evalúas, me muestras tu registro de observación, muchas veces no lo tienen. Entonces la observación la hacen a partir de la, ahora sí, observación directa, pero sin registro. Entonces, eso en principios de evaluación no tiene mucha validez porque es subjetivo el que nosotros nos acordemos no nada más de 30 niños, sino de 50 o 100 o 200 dependiendo de los grupos. Entonces, parte de erradicar las prácticas de la evaluación tradicional para pasar a la formativa es utilizar instrumentos y el mayor número de instrumentos que sea aplicados al contexto donde yo estoy desarrollando. Entonces, en este libro estamos proponiendo cerca de 21 o 22 instrumentos que tú puedes utilizar en educación física más allá de la lista de cotejo, de la rúbrica o de la escala estimativa. Entonces damos una clasificación de cómo se podrían utilizar esos instrumentos. De los más conocidos, obviamente está la lista de cotejo, que es un tipo checklist. Tenemos la escala estimativa, y entonces la escala estimativa muchas veces se piensa que nada más hay un tipo de escala estimativa, ¿no? Hay escalas estimativas numéricas, gráficas, visuales, y en este libro como tal, también te decimos cuál es la clasificación, pero no nada más eso, sino te estamos explicando cómo se hace una lista de cotejo, qué elementos tiene una lista de cotejo, cómo se puede aplicar una lista de cotejo para que tú los diseñes. Entonces, si bien nosotros entendemos que este es un cambio que lleva un proceso, y a lo mejor yo nunca he hecho una lista de cotejo o no sé ni qué elementos tiene, pues este libro te va a enseñar a cómo se hacen los instrumentos de evaluación, ¿sí? Entonces, a partir de esta clasificación de cómo se hace la evaluación, pues esta es una muestra. Por ejemplo, por lo regular, cuando hacemos lista de cotejos, nada más conocemos la individual, pero de acuerdo a diferentes autores nos dicen, no, hay lista de cotejo individual y hay lista de cotejo grupal. ¿Qué elementos tiene una lista de cotejo? Ah, pues tiene un encabezado, tiene datos donde viene el alumno, el objetivo, las instrucciones, viene el desempeño, vienen los criterios de evaluación que vas a tener o indicadores y tiene observación. Entonces, así como ustedes observan en la pantalla, es un ejemplo de varios instrumentos. Este mismo esquema lo vamos a encontrar para cada uno de estos instrumentos de evaluación. ¿Qué es un sociograma? ¿Qué es un logograma? ¿Qué es un diario de campo? ¿Cómo se hace? ¿Qué elementos tiene? Y bueno, me parece que desde ese punto de vista, pues es algo que nos va a ilustrar a cómo hacer un instrumento que después vayamos avanzando a esta cuestión de la evaluación formativa. Porque de cierta manera es algo complejo, yo no comento que sea fácil, es algo complejo, pero de alguna manera tenemos que empezar. Porque también lo que se detecta mucho cuando hablamos de evaluación y los instrumentos de evaluación es que luego el compañero le pide a otro colega, pásame un instrumento para evaluar a los compañeros, cuando los instrumentos como tal no se pueden utilizar así como de que me pasas uno y yo lo aplico en todos lados. No. ¿Por qué? Porque muchas veces esos instrumentos son elaborados desde la cuestión empírica. No digo que esté mal. Por lo regular los instrumentos se pueden elaborar a partir de ahí, pero tienen que tener los principios de evaluación. Entonces, en esta propuesta que estamos manejando de evaluación formativa en la sesión de educación física, vas a encontrar cómo se diseñan los instrumentos, que me parece que puede ser algo muy puntual, ¿no? Aquí tenemos la lista de cotejo individual, aquí nada más se puntualiza cuáles son las partes, y aquí es donde también entramos en la cuestión de qué diferencia tiene una rúbrica y una lista de cotejo, de esos problemas que les comentábamos que encontramos. Bueno, la lista de cotejo va a tener nada más dos aspectos de desempeño, ¿lo hace o no lo hace? Si una lista de cotejo tiene un tercer aspecto de a lo mejor lo hace, ya eso ya no es una lista de cotejo, ya se vuelve una escala estimativa. Si ustedes tienen un formato parecido donde explica qué es sí y qué es no, es decir, sí lo hace porque desarrolla esto o no lo hace porque no desarrolla esto,
Eso ya no es una lista de cotejo, eso ya es una rúbrica. Entonces aquí uno de los aspectos que vimos a partir de la revisión de la literatura fue esa, ¿no? El que muchas veces confundimos instrumentos, pero no es tanto porque nosotros eh, de cierta manera lo estemos haciendo mal, sino porque a lo mejor la información que hemos tenido hasta ese momento no nos da claridad de cómo hacerlo y qué elementos. Entonces nosotros sí consideramos importante que para llegar a esa evaluación formativa tenemos que pasar por diferentes procesos. El primero es dominar los programas de estudio, conocer qué se va a evaluar en educación física, tratar de actualizarnos y decir, ok, ya conozco eso, vamos a diseñar instrumentos y aplicarlos. Es un proceso de retroalimentación que va a durar. En el libro van a encontrar, en el último capítulo, después de cómo diseñar y un método que estamos estableciendo, eh, algunas baterías y algunos test. Aquí pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de esta batería Mac 2, que tiene que ver con tres aspectos. ¿Qué evalúa? El movimiento como tal. ¿Qué dimensiones e indicadores evalúa? La destreza motriz, perdón, la destreza manual, la puntería y atrape y el equilibrio. Entonces, a partir de ahí hay una escala donde te dice si tiene bueno o mal desempeño motriz y se establece en una evaluación diagnóstica, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, pues aquí de cierta manera está más como sistematizado lo que se va a evaluar, el test de Harris también, test de lateralidad, de mano, pie, ojo, oído, y en el libro también podrán encontrar estas imágenes de niños que están en primaria y están en secundaria y donde fueron nuestros modelos, ¿no? En este caso Héctor y Fátima, en donde desarrollamos cada prueba para poder tomar obviamente las imágenes y sea un aspecto didáctico, ¿no? El test de Harry se hace de esta manera y puedes utilizar estos materiales y todavía ponemos en el valor agregado como de dónde, de qué artículo lo sacamos para que ustedes lo puedan recuperar. Entonces, así como este ejemplo, van a encontrar todos estos instrumentos, ¿sí? Todos se desarrollaron a partir de esta cuestión y en el último capítulo damos ejemplos ya de algunos instrumentos que se aplican. Entonces aquí también quisiera puntualizar y recordar lo que yo comentaba hace rato. Algunos autores dicen que la evaluación como tal de test y batería está enfocada al desempeño o a la condición física, que es una de las críticas que recibe la evaluación en educación física, que tendría que estar centrada en otros aspectos. Si bien pueden tener razón este tipo de literatura que señala eso, también es una aproximación para profesionalizar la práctica y tenemos que llevar esos procesos para no caer en una evaluación tradicional, ¿no? La evaluación tradicional tiene varias características, una de ellas es que no evalúa lo que tiene pensado que evalúa. Es decir, cuando uno observa a un profesor, muchas veces les dices, maestro, ¿qué estás evaluando? ¿Con qué instrumento? No, pues yo hice la rúbrica, ahí es una situación delicada, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que la actividad que está haciendo no representa lo que quiere evaluar. Entonces es un área de oportunidad y nosotros consideramos que a partir de utilizar estos test, probablemente en algunos años con investigación que se haga en el país o en otros lados, se pueden generar test y baterías más viables para el contexto de la educación física, ¿no? Entonces, en la evaluación formativa como tal, nosotros proponemos el método MTI, que estamos en una etapa de pilotaje ya desde hace algunos años y que se va perfeccionando. ¿Qué tiene que ver con tres aspectos que ahorita voy a mencionar? No sin antes puntualizar que la evaluación formativa como tal en el método MTI pues ataca varios aspectos, ¿no? Ataca ese aspecto de UCICAM, del contexto que prevalece en México para los alumnos que están estudiando licenciatura y quieren ingresar al sistema por medio del proceso de admisión, que ahorita ya le van a cambiar el nombre, pero que va a seguir el mismo proceso, o los maestros de promoción, ¿no? Intenta romper el paradigma de la evaluación tradicional, que también nos queda claro que no es un proceso que ya se establece y va a quedar, y muestra de ello es lo que ha aspirado la Secretaría de Educación Pública y no se ha consolidado. Enseña a diseñar instrumentos, como bien lo comentaba, tiene un soporte de fundamentación, una fundamentación, perdón, nacional e internacional de diferentes autores, ayuda al docente a profesionalizar su práctica, porque obviamente cuando eres tan sistemático y detectas esas áreas de oportunidad vas mejorando, ofrece instrumentos de evaluación más allá de los pocos o algunos que conocemos y es una aportación mexicana, ¿no? Entonces también nos queda claro que al ser una propuesta tiene áreas de oportunidad y en ese andar estamos de mejorar la evaluación como tal
y bueno, ya habrán modificaciones a partir de la investigación, pero me parece que es necesario en el actual contexto de la educación física hacer propuestas que estén fundamentadas en investigación y publicarlas para que se difunda y se enriquezca a partir de las observaciones críticas que se hagan de esta cuestión. Aquí está el método que estamos hablando, el método MTI, que tiene que ver con tres fases. Y realmente MTI significa el momento de la evaluación, la técnica de evaluación y el instrumento de evaluación. Como ustedes vieron anteriormente, la clasificación está alineada, ¿no? Instrumentos de apreciación, asimilación y apropiación. Ahora, es importante señalar que el momento tiene que ver con los tres momentos que exige la nueva escuela mexicana, en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ahorita ya lo comentaba en noviembre, muchos maestros de primaria, secundaria y preescolar están exigiendo a sus profesores de educación física los resultados de la evaluación diagnóstica. Entonces aquí o es un buen momento para decir, ok, yo utilicé un sociograma, o utilicé un circuito motriz, o utilicé una rúbrica. Y a partir de ahí tengo estos resultados y mi plan anual o mi secuencia didáctica en plano didáctico lo voy a desarrollar a partir de ahí. Entonces, también es importante que esta propuesta no descarta el programa analítico y sintético que toda escuela y todo plano o todo docente tiene que recuperar para evaluar, ¿no? Entonces, este es el método. A lo mejor va a causar ruido un poco lo de técnica, porque muchas veces cuando hablamos de técnica de evaluación, muchas veces se asocia a investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de investigación, hablamos técnica de observación, técnica tal. No, aquí donde estamos fundamentando el tipo de técnica evaluativa es lo que propone Frida Díaz Barriga cuando habla. Tú puedes evaluar para saber si un alumno tiene un aprendizaje, si es un aprendizaje superficial o es un aprendizaje que puede conocer al alumno o es un aprendizaje que domina. Y esa clasificación la tiene en aspectos, la catalogan en la técnica informal, semiformal y formal. Entonces va de menos a más. Este método también le llamamos solas porque es una cuestión que es interactiva y que de cierta manera está en constante movimiento, no es algo tan estático. Y bueno, los instrumentos que parten de la clasificación y que obviamente fundamenta el método MTI, esto a partir de una retroalimentación permanente, donde no nada más nos esperamos a recibir la calificación o un aspecto cuantitativo, sino identificar todo el proceso donde se retroalimenta y que de cierta manera, pues es trabajo del docente porque también una de las cuestiones que nos dicen, oiga, profe, pues tengo 30 alumnos, multiplíquelo por eso. Entendemos esa parte, pero también entendemos que tenemos que cambiar un poco la forma para obtener resultados mejores más adelante. Por eso les comentaba que es un cambio que lleva un proceso y que vamos encaminados. Lo principal de esta propuesta es que es algo que se está intentando a partir del contexto nacional y que se va a ir fortaleciendo, ¿no? Y todo este método MTI, pues sustentado en un aspecto de metaevaluación, ¿no? Es decir, probablemente uno pueda decir, el instrumento no me sirvió con tal grupo, entonces tengo que ajustar con esta situación. La evaluación diagnóstica como tal creo que no fue tan apropiada porque no tuve la validez o tal en el instrumento, entonces recuperar. Entonces no es de que vuelvas a repetir todo, es que cuando termine el proceso lo repitas en esa reflexión para que cuando fijes en una evaluación intermedia o final ya sea algo más apropiado. Entonces, la evaluación formativa no es como tal algo que sea perfecto, ¿no? Pues yo creo que podemos tener prácticas no tan certeras, pero sí apegadas a una cuestión objetiva. Y eso es un proceso que se va madurando conforme uno va avanzando como docente. Entonces, es el método MTI y de cierta manera es lo que engloba todo. Ahora, si ustedes me preguntaran cuál es el valor agregado que tiene el libro como tal, pues uno es una propuesta nacional. Eso me parece que es importante, que como les comentaba en un principio, pues cuando nos hablaban de evaluación, cuando estudiábamos, nos tenemos que remitir a autores ya muy consolidados, pero de otro país. Entonces, en el contexto nacional tenemos características muy peculiares. Incluso en Colombia, en Argentina y en Chile no son problemas que también tienen en cuestión de evaluación, pero nuestro contexto es muy peculiar. Entonces, esta propuesta me parece que es un valor agregado importante. Otro aspecto que es importante, pues te contextualiza la evaluación no nada más desde la práctica docente,
sino desde el aspecto institucional con los procesos de USICAM, que ahorita van a tener una modificación, presente una clasificación de instrumentos que me parece que también es algo relevante de la propuesta, propone un método, propone cómo diseñar los instrumentos y de cierta manera, pues también propone ciertos instrumentos que ya están validados, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos muy contentos. Afortunadamente, el libro va caminando bien, se ha vendido bien y bueno, como todo es pertinente comentar que sabemos que hay cosas que estamos trabajando aún para fortalecer esta propuesta y que bueno, nos parecía que era un momento apropiado de ya publicar este libro. Entonces, aquí tienen algunos datos del libro que seguramente ahorita vamos a indagar más con el doctor Ausel. Doctor Ausel, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado José Luis. Pues sí, es una explicación muy amplia que ya nos dice del libro. Pues antes que nada, pues felicitarte, ¿no? Yo estaba haciendo memoria ahorita que estabas dando la exposición y realmente no recuerdo así un libro específico, ¿no? Mexicano, un libro que aborde de manera amplia y de manera, de alguna manera específico, ¿no? Es el tema de lo que es de lo que es la evaluación. Y ya comentábamos la vez pasada que nos vimos, que estuvimos allá juntos, tanto en el Comité Olímpico como en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. eh, Comentábamos, ¿no? Que al tocar el tema de la evaluación, pues prácticamente estás tocando todo el sistema educativo, ¿no? O sea, todo lo que abarca, porque a veces puede existir la falsa impresión de que el tema evaluativo es la parte última, ¿no? Del hecho educativo. Y no, o sea, con toda esta explicación que nos has brindado, pues prácticamente la evaluación está presente desde la parte diagnóstica hasta la parte final, ¿no? Toda esta cuestión. Bueno, lo que yo te quiero preguntar es que, bueno, abordas desde el capítulo primero un diagnóstico, ¿no? De la educación física en México y qué pasa con la evaluación, ¿no? En la nueva escuela mexicana. Tengo entendido que te tocó esta transición, ¿no? El dejar el viejo modelo y entrar al nuevo modelo. Entonces, de hecho, al revisar ahí tomas algunos elementos, ¿no? De la vieja escuela y ya obviamente abordas más en en la nueva escuela, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto? Sí, mira, realmente para nosotros era importante hablar de la evaluación, pero que fuera de una manera global. Bien nos pudimos haber centrado nada más en instrumentos y en el método, pero a partir de escuchar diferentes foros como clases, como maestros en servicio, como docentes noveles, como maestros de la escuela normal, entendimos que tendría que ser más global. Tendríamos que contextualizar la evaluación a partir de lo que sucedía en México, ¿no? Desde el USICAM, en este caso, de admisión y promoción, desde los contenidos del anexo de educación física con los campos formativos, ejes articuladores y los PDAs, pero también desde la norma, que es muy importante, ¿no? Entonces, el acuerdo 100923, pues es un acuerdo que muchos como que lo han escuchado en eco porque resuena con algunos supervisores, en tu caso, como directores, pero que realmente luego el docente no hace mucho caso o se enfoca en eso, y realmente lo que nos va a marcar la norma para saber cómo evaluar. Entonces, nosotros nos importaba mucho entender qué se habla de evaluación, por ejemplo, en los programas de estudio. Y entonces nos dimos a la tarea de ver qué contenidos te sugieren de evaluación. Y realmente la orientación pedagógica que te da la evaluación es muy general y muy específica, ¿no? Tienes que evaluar formativamente. Y entonces la pregunta como profesores, ¿y cómo le hago? Y entonces contextualizar eso es buscar áreas de oportunidad donde tú puedas aportar algo a partir de una necesidad. Y fue principalmente lo que hicimos, ¿no? Entonces, este contexto que manejamos en el capítulo uno, pues habla sobre clasificaciones, cuáles son las más importantes clasificaciones que hay, por ejemplo, de acuerdo al resultado, ¿no? Es cualitativa o cuantitativa, y eso te lo marca la norma. Entonces, es un conocimiento disciplinar, pedagógico, perdón, que se establece en la norma, pero que nosotros lo manejamos muy cotidiano. Otro aspecto, ¿cuáles son los periodos de evaluación? De acuerdo a una clasificación, pues inicial, procesual y final. Y eso se empata con el método, ¿no?
y a quién va dirigida. Esta cuestión de hacer evaluación, autoevaluación, heteroevaluación, y a partir de ahí decir, ok, ¿cuál es lo que más funciona desde un aspecto tradicional? Obviamente la heteroevaluación, pero ¿qué es lo que requiere la evaluación formativa? ¿Sí? Entonces requiere la evaluación formativa requiere pues más de una coevaluación y de una autoevaluación, que muchas veces en educación física se desarrolla, pero desde un aspecto muy, a lo mejor un mínimo. Entonces, para nosotros era muy importante contextualizar el concepto, la clasificación, cómo está USICAM, cuál es la norma, por qué se contrasta tanto la evaluación formativa con la evaluación tradicional, por qué después de 10 o más años que se intenta establecer, no nada más en educación física, sino en la educación normal, con los maestros de secundaria o preparatoria, se habla de evaluación formativa en el discurso, pero ha sido muy difícil aterrizarlo. Y entonces nosotros entendemos que es un problema más de la cultura escolar, de las prácticas que se manejan. ¿Por qué? Por la costumbre que nosotros tenemos de evaluar, porque muchas veces confiamos en lo que aprendemos en un trayecto formativo, pero que muchas veces cuando nos vamos a la realidad, pues es complicado, ¿no? Y ya lo platicábamos también, tú como supervisor, tú pides algo y das por hecho que el alumno que viene fresco y viene a innovar ideas, muchas veces te das cuenta que hay ciertos elementos que se desconocen que son básicos, ¿no? Como no confundir qué es evaluación y qué es acreditación o evaluación, o no confundir un instrumento de evaluación. Entonces, esos vacíos nosotros los quisimos plasmar en el primer capítulo. Y a partir de ahí hacer un análisis, ok, ya vimos el contexto nacional y pasamos a lo que sigue. Perfecto. También nos hablas aquí de esta parte de lo que es la evaluación en el punto a quién va dirigida, ¿no? Ahí lo mencionabas, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En ocasiones a veces pensamos que en la educación básica los niños están muy pequeños para que hagan estos ejercicios, estas actividades. Sin embargo, yo considero que es sumamente importante que desde los primeros grados de la educación básica se pueda ir educando, enseñando, formando a los niños en en todas estas clasificaciones que tú haces para que vayan aprendiendo y que después en las etapas superiores sea más fácil, porque me ha tocado trabajar ya a nivel licenciatura y es muy difícil hacer la autoevaluación con las preguntas, ¿no? O sea, a ver, autoevalúate, cuál fue tu rendimiento en este? Les cuesta a los estudiantes darlo a conocer. Y qué mejor que desde la educación física, el profe desde la educación básica aprenda, le enseñe al niño todas estas clasificaciones para que cuando ya él ya sea, ya sea adulto, sea mayor, esté en la universidad, se le facilite todos estos procesos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todo lo que mencionas en este aspecto. También nos hablaba sobre la evaluación inicial, la procesual y la final, que todos ellos forman parte de lo que es la evaluación permanente y que toda esta evaluación, bueno, es de alguna manera, tiene o debe ser formativa. Pero creo que también ya lo abordabas. En ocasiones al maestro se le puede dificultar, y que tú por ahí lo manejas como creo en un capítulo, como estos mitos, ¿no? Que puedan existir en torno a la evaluación. O sea, ¿qué le dirías a esos maestros que de pronto nos encontramos que ponemos así como que pretextos, ¿no? Para no adentrarnos en una evaluación específica, en no utilizar los instrumentos, en no hacer la evaluación a cada uno de los alumnos, sino que a veces nos vamos con una muestra? ¿Qué les dirías, no, a esos maestros que están todavía en estos mitos? Sí, fíjate que es algo que de cierta manera hay resistencia en algunos compañeros, pero que de cierta manera me parece que profesionalizar la práctica tendría que cambiar con esas conductas docentes. Porque bien, nosotros manejamos cuáles son los mitos, ¿no? De la evaluación en México en educación física. Lo primero que te dicen son muchos niños, o sea, hay masificación. Ese sí es un problema.
pero también nosotros tendríamos que tener la capacidad para hacer la evaluación a partir de las condiciones de trabajo que tenemos, ¿no? O sea, la masificación de grupos en algunas zonas puede ser de 50 o 40 alumnos. Multiplícalo por 10, pues es. Entonces, lo mejor sería hacer eficiente nuestra práctica evaluativa y buscar mecanismos para hacerlo mejor, partiendo de un buen instrumento, un buen momento y una buena técnica. Por eso yo hablaba que es un proceso. Si nosotros queremos cambiar de la noche a la mañana, pues va a ser muy complicado. El maestro se aburre, se desespera y dice, vuelvo a lo anterior, ¿no? Entonces, esos mitos de la evaluación, que nada más se refiere a un aspecto final cuando se asigna una calificación o observación, pues es parte de esta cuestión de ir cambiando. Yo invitaría a los maestros a profesionalizar su práctica, más allá de querer cambiar para innovar, es como profesionalizarse en lo que estamos haciendo para que a la larga nos facilite el trabajo, porque me parece que estas oportunidades de mejorar tienen que ver mucho con el profesionalismo que mostramos y que pueda ayudar a a que los instrumentos que utiliza pues tenga una mayor repercusión en el aprendizaje del alumno y que de cierta manera entendamos que la evaluación formativa es bidireccional o multidireccional. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, incluso si cuando fuimos estudiantes o si estamos estudiando un posgrado, pues es unidireccional. Es decir, hay veces que no importa tu desempeño y tú, el maestro, tiene el poder, es punitiva. Si le caes bien o le caes de alguna manera no tan bien, pues decir, ok, ¿sabes qué? Trabajaste bien, pero mereces esto. Entonces, es un aspecto punitivo que tendremos que rebasar. No señala el error como tal, como una evaluación tradicional, sino que aprovechar el error para potenciar el aprendizaje. Una evaluación tradicional que no retroalimenta de manera positiva, que no sea burocrática, es decir, que no nada más entreguemos para salir de la bronca con el supervisor o el director, que no culpe al alumno de que no logre el aprendizaje, porque eso tiene que ver mucho con la detección de tu diagnóstico, que utiliza instrumentos indistintamente, que no contempla la validez y confiabilidad. Entonces, nos queda claro a nosotros que a partir de esta propuesta hay maestros que están siendo muy profesionales y tratan de mejorar su práctica, y hay algunos maestros que a lo mejor no están tan cómodos con hacer esos cambios. Pero también a nosotros nos queda claro que al estar sometidos a una evaluación constante y permanente, de alguna manera tenemos que mejorar. Y qué mejor que apostar por esa mejora desde una cuestión más interna que externa. Porque también una de las resistencias que tenemos, ¿y por qué lo voy a hacer si a mí me funciona así? Y como sabemos los que nos dedicamos a la docencia, cuando ya estás en la intimidad de tu grupo, en el patio, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes darle el balón al chico y pónganse a jugar o puedes hacer otra actividad. Pero me parece que partimos de una cuestión ética que como docentes tenemos que estar desarrollando. Perfecto, muy bien. Tocas también el asunto aquí en el libro del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Como, es decir, a veces, y lo mencionas ahí en una parte del libro, se emiten, porque es otro tema también que vamos a hablar, ¿no? En cuanto a a la calificación, que es una parte dentro de la evaluación, no es la última, ni tal vez pueda ser la más importante, pero eso se tiene que reflejar a través de una nota a partir de la primaria y la secundaria, si hablamos en la educación básica, que es cuando es obligatoria aquí la educación física en México. Pero bueno, el tema esto, ¿no? De la falta de actividad física, el sedentarismo y cómo México está en los primeros lugares, ¿no? En cuanto a sobrepeso y obesidad. Y lógicamente que aunque el sobrepeso y la obesidad es resultado de múltiples factores, pero uno de ellos es la falta de actividad física. Entonces, tú aquí comentas en el libro, bueno, cómo se puede establecer esta relación de que en cuanto a que por un lado, los alumnos sacan buenas calificaciones en el área de educación física, pero por el otro lado tenemos esta falta de actividad física y una consecuencia pues es el sobrepeso y la obesidad. Sí, fíjate que ahí hacemos una analogía porque uno de los aspectos que nosotros vemos dentro de los propósitos de educación física en el aprendizaje es clave 2017, recuerdo que el propósito número 4 de los 5 generales que estipula es el fomento de la actividad física, ¿no? Como un propósito general, pero no nada más ese propósito viene ahí.
en una revisión, en una publicación que se llama Programas de Educación Física en México, una prioridad post-pandemia, nos publicaron en Chile. Ahí hacemos una revisión de los programas de estudio. Hablamos del 88, el programa naranja, el programa blanco el 93, el 2011, el 2017, y ahí nos quedamos. Y cuando tú revisas todos los propósitos en esos programas de estudio, en todos hablan sobre fomentar, promover estilos de vida saludable a partir de la actividad física. Entonces, a mí me queda claro que, como lo comenta, la obesidad es un problema multifactorial, pero si nosotros tenemos un propósito destinado a eso, entonces, ¿qué está pasando? Porque de acuerdo a las posturas y a los resultados internacionales, pues no ocupamos los primeros lugares. Entonces ahí es más contextualizar qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer para disminuir esas cifras. Yo no digo que la redequemos, porque obviamente tiene que ver con una cultura en la familia, de alimentación, de práctica de actividad física, no meramente de la educación física, pero bueno, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para no contribuir con nuestro granito de arena y cubrir eso? ¿Y por qué retomo eso? Porque yo preguntaría a los compañeros, ¿cómo medimos si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo? Más allá de estas cuestiones que podemos tener ideológicas, ¿cómo se podría medir? O sea, ¿qué parámetros podemos medir? Y podrían ser varios, ¿no? Pero me parece que uno de ellos es qué tanta actividad física se practica en la niñez, en la adolescencia y en las personas adultas. Y obviamente ahí estos datos que estás manejando tú, pues no salen de la nada, no es una cuestión que me esté creando ni que yo piense, no. Hay un soporte, hay una estadística que se llama En Salud, que se realiza desde hace años en México, donde te dicen la actividad física en México es nula. En la niñez, en adolescentes, en esto, y entonces hay problemas de sobrepeso, y esto de sobrepeso da obesidad, y la obesidad da enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, o sea, todo tiene un fundamento nacional e internacional donde nosotros nos estamos colgando, ¿no? Y entonces a lo mejor es poner un escenario poquito general, pero me parece relevante, porque ahí estoy hablando desde el aspecto de la inactividad física, ¿no? Y la crítica que hay nacional e internacional, pero no es un problema nada más de eso. También por ahí ponemos el ejemplo de PISA. En PISA, en ciencias, en matemáticas y en español, que es una evaluación estandarizada internacional, también reprobamos. Entonces, ¿qué se está dejando de hacer? No nada más en educación física, porque estamos hablando de un desarrollo integral, sino también en algunas cuestiones que no tienen que ver con educación física, pero que de cierta manera tienen una repercusión. Porque como bien sabemos, hay estudios que estipulan que si tú tienes un hábito de actividad física constante, pues puedes tener un mejor desempeño académico o escolar. Entonces, esas relaciones nosotros tratamos de ahí de vincularlas para decir, la evaluación en México, pues tiene áreas de oportunidad y me parece que es un punto de inflexión para proponer nuevas cosas y para profesionalizarlos o intentar profesionalizarlos. Perfecto. Para finalizar este capítulo, bueno, ¿con qué nos quedaríamos en cuanto al plan de estudios anterior en la vieja escuela y en la nueva escuela? ¿Qué encontraste en evaluación? O sea, ¿está igual? ¿Hay un avance? ¿Hay un retroceso? ¿Con qué te quedaste después de haber leído y revisado toda esta parte? ¿No? Hablo específicamente de los planes y programas de estudio, ¿no? Lo que pasa es que, hablando de educación física, me parece que también el cambio de planes y programas de estudio en cuanto a su estructura ha subido una transformación. Por ejemplo, si tú recuerdas el 88, el orgánico funcional, pues era muy paternalista. Vas a sacar a los niños formados, vas a hacer estos ejercicios, te daba la receta. Entonces, cuando pasamos del 88 al 93, donde ya no hay recetas y te dice, puedes hacer estas actividades, pues se sintió como una agresión. ¿Por qué? Porque se asumía que los programas de estudio te tenían que dar todo. Y entonces fue difícil ese cambio. Y ahorita en la actualidad, en estos últimos programas, pues ya vienen así. Desarrolla estos contenidos y busca las estrategias. Es decir, las orientaciones pedagógicas que se dan en materia de planeación y evaluación son muy generales. No te dicen cómo. Entonces, yo considero desde una perspectiva individual que es muy probable que los diseñadores curriculares o los que hacen estos programas asuman de que los docentes ya saben. Y creo que ahí no es tan sólido ese argumento. ¿Por qué? Porque no sé si hay un estudio que diga que
qué áreas de oportunidad hay en la planeación, evaluación y todo esto para saber qué orientaciones se tienen que dar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que al ser recomendaciones generales, pues dan por hecho muchas cosas que del otro lado de los docentes, pues nosotros quisiéramos que nos orientaran, ¿no? No que nos den la receta, pero que sí nos digan, ah, mira, fíjate que en evaluación formativa, pues tienes el recurso de la evaluación formativa y compartida de Víctor Manuel Pastor, o tal propuesta hay, te puedes dirigir esto en links, investiga. No, no que nos den la receta, pero que sí nos orienten para saber cómo hacerlo. Y me parece que ahí sí tendría que ser más sólida la orientación pedagógica, no nada más decir háganlo así, porque estoy hablando de educación física. En donde sí hay más orientaciones más sólidas es en la educación de los normalistas, ¿no? Cuando entras al plan de estudios 2022, la evaluación formativa es esto, es esto, es esto, pero una de las problemáticas que tenemos como educadores físicos es que también la autoridad educativa asume que si habla de evaluación formativa, pues la evaluación formativa es la misma que se va a aplicar en un aula para el maestro de primaria y secundaria o prepa que para el educador físico. Y ahí creo que también la connotación pues no es válida, porque si algo ha sufrido la educación física es de cierta manera el menosprecio, ¿no? En diseños curriculares, en contenidos, en hasta el último dejar los contenidos de esta disciplina. Entonces, ese es los aspectos que yo alcancé a observar y que digo, bueno, si los programas de estudio no son paternalistas o no tendrían que ser paternalistas, sí al menos nos tendrían que orientar sobre qué es la evaluación formativa en educación física y cómo realizarla. Y me parece que ahí todavía hace falta reforzar más esos aspectos. Sí, tocas ahí un elemento importante, ¿no? Porque obviamente que hemos avanzado en esta separación que se hizo desde la época de René Descartes en cuanto a separar, ¿no? El cuerpo y la mente. Pero también tenemos que ser conscientes en que nuestro sistema educativo se va más a la parte cognitiva. Y ahí se ha enfocado a desarrollar, por ejemplo, no vamos a evaluar matemáticas, pues es una prueba escrita, vamos a evaluar lengua o español, vamos a una prueba escrita. Es decir, nuestros sistemas educativos están abocados más a esta parte de considerar como inteligencia solamente esta parte cognitiva. Y entonces somos nosotros, los educadores físicos, los que tenemos que poner el dedo en cuanto a decir, no, está también la otra parte, ¿no? Que es la parte de la corporeidad y que es la parte de la motricidad. Entonces, ahí es en donde tenemos que enfocarnos en cuanto a que nuestro sistema de enseñanza es diferente, el sistema de aprendizaje es diferente, se ha descuidado, ¿no? Esta parte dentro de las escuelas normales y las universidades en cuanto a decir, por ejemplo, bueno, ¿qué es el aprendizaje motor, el desarrollo motor, el control motor? O sea, toda esta parte se ha descuidado y nos hemos ido, bueno, yo a veces lo menciono y lo digo como que estamos muy pedagogizados, ¿no? En la educación física. Y eso es bueno, ¿no? Que le entremos toda esta parte pedagógica, pero también existe esta parte, ¿no? De la motricidad, de lo motriz, de educar toda la parte corporal. Y ahí es en donde entramos ya en conflictos, entramos en problemas, ¿no? Pero bueno, es algo en lo que tenemos que continuar. Bueno, ya en el capítulo 2 abordas todo lo relacionado con la evaluación, con la evaluación formativa, ¿no? Aquí nos hablas en esta parte también de lo que es la retroalimentación, ¿no? Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito, ¿no? De esta parte, porque tú lo divides ahí en cuanto a feedback y forward, entonces, y los tipos de alimentación, porque a veces es muy fácil decir, no, pues hay que retroalimentar, ¿no? Pero que nos expliques un poquito en qué consisten estos conceptos, ¿no? A mí me interesa mucho abarcar el aspecto conceptual en un primer momento en lo que se propone, porque de cierta manera, si tú no entiendes conceptos, es muy difícil que los desarrolles o los apliques. Entonces, la evaluación formativa tenemos que entender que viene de Michael Scriven y que viene de un ámbito empresarial y después se implantó de cierta manera en el modelo educativo, con buenos resultados, porque bueno, también luego se sataniza que como es una cuestión del capitalismo, de la empresa, pues está mal, ¿no? O sea, la calidad, me parece que también es un buen aspecto vista desde un aspecto global, pedagógico, la evaluación formativa también.
Entonces, a partir de ahí, la evaluación formativa lo que propone es que una evaluación sea unidireccional, que haya retroalimentación, que no sea punitiva, que sea procesual y diferentes aspectos que para mí, de cierta manera, pues son muy relevantes. Y un eje importante de la evaluación formativa como tal es la retroalimentación. Entonces ahí utilizamos varios aspectos porque esta retroalimentación trae diferentes beneficios. Por ejemplo, el beneficio del aprendizaje profundo que puede tener el alumno, no un aprendizaje mecánico de la vieja escuela, que también puede tener la mejor comprensión de los temas cuando tú retroalimentas, la interacción con el docente, que también intenta romper la evaluación formativa, ¿no? Hay muchos alumnos que se cohíben ante la personalidad o la imagen del docente, y más si es un maestro con ciertas pautas rígidas. Entonces, intenta romper mediante la retroalimentación, reconocer sus avances, identificar áreas de oportunidad, mejorar la práctica educativa como tal, mejorar los métodos de enseñanza, mejorar los métodos de evaluación, transformar la práctica como tal. Entonces, realmente la evaluación formativa lo que pretende es hacer una conexión donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se genera un ambiente donde el alumno no tenga pena de preguntar o cuestionar al maestro, que también ahí rompe, ¿no? La evaluación tradicional. No puedo cuestionar al maestro porque no me va a reprobar o porque va a pasar esto. Entonces, me parece que la retroalimentación es el punto clave de la evaluación formativa. Obviamente que en edades de primaria, en las primeras fases, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, pues a lo mejor no va a ser tan real o tan objetivo como pensamos. También es una evaluación, una retroalimentación de acuerdo a las características del niño, donde el docente se tiene que adecuar. Ya en edades más, en las fases 5 y 6 como tal, pues ya podemos hablar de una retroalimentación más directa, ¿no? Donde el alumno sepa que es una retroalimentación de alto valor o de bajo valor. Esto de acuerdo a Moreno Olivos en cuanto a su publicación de retroalimentación, que me parece que es muy puntual, si la retroalimentación es tradicional, si es sostenible, si es una autorretroalimentación o es una autoevaluación. Me parece que es significativo por los alcances que puede tener, ¿no? Y que aquí otra vez choca con evaluación tradicional. Muchas veces podemos hacer una retroalimentación que a lo mejor no tiene la intención de perjudicar a un alumno, pero a lo mejor el alumno por la personalidad del docente se siente mal, no lo sé hacer bien, y entonces el error en el alumno se convierte como soy una persona que no lo puede hacer. Y la evaluación formativa en una retroalimentación no tendría que ser así. Tendría que ser una retroalimentación que motive, que potencialice el error, eh, que de cierta manera le dé confianza al alumno para él poder saber cuáles son sus áreas de oportunidad y con la guía del maestro o un andamiaje correcto se pueda potencializar esa cuestión, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la retroalimentación es fundamental. Esto en licenciatura nos enseñan como el feedback como tal, que se utiliza mucho en el deporte, pero que me parece que en la actualidad como tal la retroalimentación pues ya tiene una mirada multidimensional que el maestro tiene que potencializar, ¿no? Entonces, a partir de eso, hablamos de la retroalimentación y cómo se puede utilizar, principalmente para que el docente entre a la metaevaluación, que es la reflexión de la evaluación, ¿no? Entonces nosotros consideramos que es muy importante ver cuáles son sus beneficios, cuáles son las características de esa evaluación formativa, la forma de enseñanza, cómo se adquiere el aprendizaje, qué inteligencia múltiple puede utilizar el alumno para aprender mejor. Ahorita, por ejemplo, que está muy de moda, o bueno, que está establecido en los planes y programas, qué metodología activa es la más adecuada para poder llevar a cabo una evaluación formativa. Entonces, son muchos elementos que se combinan con el contexto nacional que me parece están estipulados aquí en la propuesta del libro, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es fundamental, primero, la retroalimentación como tal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los procesos de metaevaluación y también la reflexión docente. Y aquí a lo mejor entramos un poco en el campo en donde te especializas, ¿no? En el pensamiento práctico, en el pensamiento crítico, en la cuestión de que tanto docente como alumno pues tengan ese pensamiento creativo y crítico para poder evolucionar en su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso le estamos puntualizando mucho ese aspecto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y hablabas, ¿no? O sea, hacia una nueva cultura de la evaluación, ¿no? Esto que se conocemos como metaevaluación, o sea, ir más allá de, o sea, evaluar a la evaluación, ¿no? Eso a veces también a los profes de educación física nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a veces este manejo de los conceptos, de ahí que yo comparta contigo, ¿no? Esta parte de que en las universidades, en las escuelas normales, en las escuelas superiores, la formación tiene que ser un poquito más sólida, un poco más sólida para que en un primer momento manejar todos estos conceptos y en un segundo momento aplicarlos, evaluarlos. Y tocabas la parte también en cuanto a a la parte directiva, ¿no? Tenemos que manejar la parte de la investigación-acción, esta parte de investigar la propia práctica, investigar qué es lo que estamos haciendo dentro de la escuela. Y yo creo que por ahí nos hace falta pues un buen terreno por avanzar, ¿no? Bueno, pasamos al capítulo 3, ¿no? Al capítulo 3 que manejas aquí, ya nos mencionabas un poco los instrumentos de evaluación. Haces ahí una clasificación entre instrumentos de apreciación, de asimilación y de apropiación. Y nuevamente caemos, ¿no? En todo esto en cuanto a que el docente tiene que tener este conocimiento para poderlos aplicar. En tu experiencia ya en la parte práctica, ¿cómo has visto? ¿Cuál sería? ¿Podemos hablar de que hay ciertos instrumentos que sean más preferidos o de que sean más fáciles o que puedan adecuarse más a la educación física, en la educación básica? ¿Cómo encontraste durante tu investigación todo este apartado? Sí, lo primero que a mí me surgió la duda es cómo hacer evaluación formativa si no tenemos los recursos suficientes pedagógicos. Y entonces uno de ellos fue primero dar por resuelta esta cuestión en la investigación de que pues no tenemos mucho bagaje en cuanto a instrumentos de evaluación, ¿no? Por ahora nos casamos con lista de cotejo, rúbrica, y entonces ese es un problema, porque pareciera que no hay más alternativas. Y una de las máximas de la evaluación formativa en educación física es que los instrumentos no son a la carta, o sea, no siempre puedo aplicar una lista de cotejo, porque el contexto y el aprendizaje del alumno exige que se aumente de grado conforme vaya avanzando el ciclo escolar. Entonces, eso nos hizo empezar a hacer una revisión de diferentes clasificaciones de instrumentos, ¿no? Lo más llegado a educación física es lo que propone Domingo Blázquez, con su clasificación que publicó hace algunos años, y también propone una clasificación Víctor Manuel en cuanto a la clasificación de instrumentos, y vimos aquí en México pues la de la UNAM, de Melchor, que citamos, y la de Miller. Entonces nos dimos cuenta que había necesidad de generar una clasificación propia, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver todos los instrumentos y cuáles eran compatibles con nuestras finalidades. Y entonces por eso nos atrevimos a hacer una clasificación que tuviera que ver con el nivel de aprendizaje que esperamos de los alumnos. Y entonces comentamos y nosotros consideramos que un aprendizaje conforme se va avanzando o conforme se va adquiriendo, va en una fase de asimilar, luego, perdón, de apreciación, de asimilación y de apropiación. Y entonces nosotros podemos utilizar instrumentos de acuerdo a eso, de acuerdo a una técnica, de acuerdo al momento, no de acuerdo a lo que nos dicen o a lo que sabemos. Entonces, aquí hacemos una propuesta. Hay instrumentos que ya conocemos muchos, por ejemplo, pero que casi no utilizamos porque son complejos de realizar. Por ejemplo, el sociograma, el holograma. Por ejemplo, cuando tú preguntas, oye, ¿qué rúbrica utilizas? Pues muchas veces dice, pues la rúbrica, y no se entiende que hay rúbricas analíticas, hay rúbricas holísticas. Entonces, como que quisimos dar un marco conceptual del diseño de instrumentos a partir de lo que dice la literatura, ¿no? Y entender que pues no nada más hay una sola lista de cotejos, sino podemos hacer dos, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de nuestro contexto. También podemos investigar y saber que pues no nada más hay escalas estimativas como si fuera única. Entendemos que hay descriptivas, hay numéricas, hay gráficas que nos pueden facilitar el trabajo en un primer momento. Y entonces lo que nos interesó en un primer momento fue hacer esa clasificación y después decir, pues no basta nada más decir cuáles instrumentos de evaluación puede utilizar el maestro de educación física,
sino también hay que decirles cómo se hacen los instrumentos de evaluación. Ahora, yo con esto no quiero decir que cualquiera que elabore un instrumento se pueda aplicar. A lo mejor para términos prácticos se pilotea y se ve si es funcional, pero es un ejercicio de realizar, aplicar, corregir y mejorar. Eso le va a dar confiabilidad y viabilidad, ¿no? Que realmente es lo que se hace en investigación. Pero son los primeros pasos para llegar a esa cultura de la evaluación o de las prácticas evaluativas que nos lleve a profesionalizar el campo. Y entonces ahí damos una serie de recomendaciones, describimos, orientamos acerca de lo que son los instrumentos de evaluación y cómo se pueden aplicar en un momento dado, ¿no? Y obviamente partiendo de cuáles son los beneficios, cuáles son las limitaciones, cuál es su formato, cuál es su estructura, a grandes rasgos. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias por toda esta clasificación que tú nos propones. Vamos avanzando ya en el capítulo 4. Ahí ya nos hablas de esta propuesta, ¿no? Nos hablaste de esta propuesta de evaluación formativa para la educación física, el método de OLAS o MTI. Nos comentaste también que está todavía, ¿no? En proceso de experimentación, de mejora, de ir avanzando. ¿Cómo, cómo has sentido ya en la aplicación? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Cómo consideras que se pueda ir avanzando con este método? ¿Cómo es que llegaste a la conclusión de que, bueno, esta podía ser la mejor alternativa para la educación física mexicana? Porque como bien lo comentaste, a veces nos quedamos con los instrumentos que vienen a nivel internacional, bueno, pero que no se corresponden, ¿no? Con nuestro contexto, y es algo que ahora nos está pidiendo la nueva escuela mexicana, que el propio maestro sea el que tenga que, vaya, no solamente diseñar sus instrumentos de evaluación, sino que tiene que elaborar su propio programa analítico. Entonces, ¿qué nos puedes comentar ahí al respecto? Sí, obviamente conforme fue transcurriendo esta cuestión de clasificación de instrumentos, cómo se diseñan, una de las preguntas claves es, ¿y cuál sería un método adecuado? Y entonces revisamos literatura, vimos la propuesta de Pastor en cuanto a su evaluación formativa y compartida, vimos algunas otras propuestas, pero lo que alcanzamos a percibir es que no eran propuestas integrales. Es decir, te daban recomendación de instrumentos, te daban recomendación de cómo evaluar la retroalimentación, pero no te decían todo el proceso. Entonces ahí identificamos un área de oportunidad, pero no nada más la área de oportunidad a partir de una idea, sino buscamos como que el soporte teórico. Entonces, esta propuesta del método MTI, que ya llevamos a cabo en licenciatura y en nivel básico con resultados obviamente aceptables, pero de cierta manera que se puede ir perfeccionando en algunos aspectos técnicos eh, y que tienen un soporte en tres autores principales. Obviamente Michael Scriven, por ser el teórico que da pie a la evaluación formativa, en Michael Fullan con el aprendizaje profundo, que tiene que ver con esta cuestión de ir más allá de un aprendizaje homogéneo, y lo más importante para nosotros, el conocimiento didáctico de contenido de Schulman, que tiene que ver con estas competencias del docente desde el aspecto disciplinar, pedagógico y contextual. Entonces, como entrando en esa cuestión, nosotros propusimos una serie de características del método MTI y lo adecuamos al contexto nacional. O sea, también nos queda claro que son etapas y quisiera remarcar mucho eso porque pareciera que un método se tiene que implantar y de la noche a la mañana tiene que caminar, no son procesos que te llevan años y de mejora, ¿no? Como tal. Entonces nosotros lo primero que vimos es, ok, ¿cuántas veces evaluamos en el ciclo escolar para reportar una calificación o un aspecto cualitativo? Vimos que eran tres, ¿no? Entonces nos fuimos a la norma y empatamos eso con la norma. Es trimestral la evaluación. Pero se piensa que la evaluación formativa es trimestral. No, la evaluación formativa no para desde que empiezas hasta que terminas, aunque tú hagas tres reportes. Y ya después lo que nosotros queríamos saber es cómo detectar si el alumno ha aprendido y qué grado de profundidad has tenido de aprendizaje. Y entonces nos remitimos entonces vámonos con Frida Díaz Barriga, en su libro que se llama Estrategias didácticas
que publicó Frida Díaz Barriga con Gerardo Hernández hace algunos años, donde te dice, ok, para evaluar utilizamos técnicas. Y aquí otra vez hago la referencia que no estoy hablando de técnicas de evaluación en investigación para instrumentos de evaluación, no. Esta es otra clasificación que habla sobre el aspecto informal, semi-informal y formal, y cómo a partir de ahí puedes utilizar un instrumento. Entonces, realmente a nosotros alinear esos aspectos nos parece que fue un avance significativo, porque realmente no habíamos encontrado un método para decir, bueno, ¿y cómo le hacemos? Y nosotros establecimos este método con ciertos aspectos. Por ejemplo, algo donde profundizamos es en el momento número uno, la fase uno, evaluación diagnóstica. Son muy pocos libros, al menos nacionales. No recuerdo si Torres Solís en su didáctica de la educación física lo hizo, pero cuando hablamos del momento de evaluación, en la fase número uno, en esta propuesta decimos, la evaluación diagnóstica no nada más es un solo acto, sino son tres. Por ejemplo, nosotros manejamos la evaluación diagnóstica que es en noviembre y tiene diferentes etapas. Por ejemplo, revisión de materiales, revisión de certificados médicos, revisión de infraestructura, que nosotros tenemos que reportar a nuestro supervisor. Y entonces hablamos de la evaluación diagnóstica como prediagnóstica, aplicación y postdiagnóstica. ¿Por qué hablamos de esas tres fases de la evaluación diagnóstica? Porque obviamente en la prediagnóstica reviso certificados, reviso material y reviso infraestructura. Y a partir de ahí doy un reporte. Pero eso no es nada más la evaluación diagnóstica, sino también la aplicación de un test o una batería o una estrategia que tú utilices. Entonces, esos cuatro aspectos se analizan, o sea, primero se concentran, después se hace el reporte de evaluación estadísticamente descriptiva, aquí lo manejamos como estadística básica, y se da el informe. Entonces, como tal, la evaluación del primer momento no nada más es realiza evaluación diagnóstica y dame datos numéricos, no. Comprende toda la revisión de certificados, que por ahí me llevé una grata sorpresa de una compañera que está en redes, no recuerdo el nombre, pero decía, ¿qué hago en mi evaluación diagnóstica? Y decía, pues reviso certificados, aplico un test. Ahí lo que le falta un poquito es, de acuerdo a la guía operativa, revisar materiales, infraestructura, y luego aplico mi instrumento y ella se quedó ahí. Lo que le faltó desde nuestro punto de vista es, ya cuando tienes esos resultados, ¿qué haces? Pues los concentras, los procesas, los analizas y dices, ahora sí, vámonos a trabajar en el plano didáctico con estas temáticas, ¿no? Entonces, ahí también nosotros vimos un área de oportunidad. Por eso te comento de que el método como tal es un método global. No nada más es, se divide en tres fases y ya no. Cada fase tiene un aspecto que se debe seguir. Obviamente que cuando se adentran a la plática y ven, y después de concentrar los resultados ves estadística descriptiva a partir de Yamob y otros software, pues ya estamos como que proponiendo algo más sofisticado, pero también no tiene que ser así. Si no manejamos esos recursos, podemos hacerlo de manera más básica, ¿no? Entonces, por eso es que nos atrevimos a hacer esta propuesta. Perfecto, muy bien, muy bien. Hasta ahorita, ¿cómo podrías, ahora sí que yéndonos a la metaevaluación, cómo evaluarías a este método? Me parece que es funcional, me parece que tiene aspectos básicos que de alguna manera no se ven sistematizado y pueden ser un punto de partida para ir profesionalizando, ¿no? El que tú ya digas, ok, el diagnóstico se hace a partir de estos elementos, es una ganancia, porque fíjate, ocurre algo muy chistoso, el educador físico hace muchas cosas, pero no se sistematiza. Y hasta que sistematizas dices, ah, ok, entonces eso sirve para mejorarlo. Entonces, me parece que es funcional, tiene aspectos básicos que hacemos, pero ya están sistematizados, y me parece que a partir de ahí, del diagnóstico, de aplicación de instrumentos, de diseñar instrumentos, como lo dice la nueva escuela mexicana, recuperar los programas analítico y sintético, puede ser una buena oportunidad para después ya seguir al siguiente nivel. Entonces, hasta ahorita te puedo decir que es funcional, es aplicable al contexto mexicano, obviamente requiere de que pongamos de nuestra disposición para profesionalizarnos en cuestión de indagar un poquito más qué indicadores, porque también qué subyace en el diseño de instrumentos. No nada más es por ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, si voy a evaluar equilibrio, pues qué es el equilibrio, cómo se clasifica, qué tengo que evaluar del equilibrio. Obviamente lo soporta un conocimiento disciplinar, pues importante. No nada más es diseñar por diseñar, sino también saber lo que estás haciendo para que
tú tengas un resultado a partir de lo que espera, ¿no? Entonces, este método yo te puedo decir que ha sido funcional, es práctico, sí, requiere de algunas cuestiones que a lo mejor no se han sistematizado y que ahí me parece que es importante que reflexionemos y que a la larga puede ser más sofisticado, ¿no? Y podemos meter algunas cuestiones más pertinentes. Perfecto, muy bien. En el último capítulo ya aquí el libro nos trae varios instrumentos, ¿no? De evaluación y ya específicos, ¿no? Para la práctica del docente de educación física que de alguna manera, ¿no? En mayor o en menor medida se utilizan o deberían ser utilizados por los profesores de educación física y tú los divides, ¿no? Aquí en baterías, en test y otros. Aquí, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué encontraste al momento de estar haciendo el libro, la investigación? ¿Qué encontraste en relación a estos instrumentos? ¿Qué nos puedes comentar de manera general y en específico para México, ¿no? Porque volvemos a repetir a todas las personas que nos están escuchando, bueno, este libro es un trabajo muy arduo que tú realizaste y que te fuiste a revisar, bueno, prácticamente toda la literatura que hay en español, a México, Latinoamérica, Europa y más allá, ¿no? Te fuiste también ahí con instrumentos, con artículos, libros que hay en otros idiomas. Entonces, ¿cómo estamos, ¿no? En esta relación con los instrumentos. ¿Qué nos puedes comentar al Sí, respecto? fíjate que este capítulo realmente yo tenía como cierta dicotomía en ponerlo o no, pero partiendo de que es un proceso de maduración académica del docente, de ir hacia la evaluación formativa, consideramos que después de hablar de un marco conceptual básico, contextual en México de evaluación, después de hablar de evaluación formativa, después de hablar de instrumentos, cómo diseñarlos y un método, me parece que también es importante mostrar algo de la evaluación y de test y baterías con principios de validez y confiabilidad importantes a nivel internacional, ¿no? Y decir, a lo mejor el maestro está en un proceso en el cual va a adquirir lo básico para evaluar formativamente, pero también tiene la necesidad de ver algo ya establecido. Entonces nos dimos a la tarea de revisar en diferente literatura internacional de algunos instrumentos que podían utilizar de primera mano los compañeros, ¿no? Entonces, para que su evaluación sea más objetiva, eh, nos dimos a la tarea de bajarlos a partir de artículos de investigación que están todos citados para no tener ningún problema y facilitar el trabajo al profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque también entendemos que la dinámica de trabajo puede ser agotadora y lo que ellos requieren, pues es algo más práctico. Entonces decimos, bueno, lo que está este proceso de maduración, si ya los agarramos muy cortos de tiempo, pues podemos utilizar los instrumentos. Porque creo que también tiene otra bondad del libro, no nada más es para maestros de educación física en servicio, para maestros docentes en formación, para entrenadores deportivos que trabajen con edades tempranas o con entrenadores deportivos que trabajen con edades ya adolescentes o adultos. Entonces vas a encontrar una serie de test y baterías, principalmente porque son reconocidos a nivel internacional y que de cierta manera se pueden aplicar al contexto nacional. Recordemos que la literatura internacional que publica ciertos artículos, obviamente se puede adaptar al contexto nacional, siempre y cuando se especifique qué se va a contextualizar o adaptar. No tiene nada de malo, no es copiar lo que están haciendo otros países. Precisamente por eso lo recuperamos de revistas indexadas. Y entonces para nosotros era muy importante porque también cuando uno le pregunta en el estudio que hicimos, maestro, ¿de dónde sacas tus instrumentos? La gran mayoría me lo recomendó el supervisor, me lo recomendó mi amigo. Y entonces muchas veces los compañeros docentes no saben de dónde recuperar los instrumentos. Por eso damos ese abanico de decir, mira, hay 26 instrumentos, pero hay otros 100 test y hay otros 50 baterías, para que a lo mejor comprendamos que el ámbito que nosotros tenemos hay mucho de dónde cortar y esta es una muestra de ello. Entonces, realmente tuvimos esa intención. Ahorita te podría decir que muchos compañeros de Gustavo Madero, en una junta, en una reunión que tuvimos, están viendo la posibilidad de que algunos o la gran mayoría apliquen la batería KTK, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación. Entonces, ya es aplicable, algunos compañeros ya los conocen, algunos otros no. Lo importante es decir, miren,
abanico de posibilidades y ustedes recuperen el que más consideren de acuerdo a su contexto. Y ahí mostramos algunos ejemplos de cómo hacerlo, y me parece que es también conceder al educador físico, al entrenador, algo ya que ya está aprobado, ¿no? Una de las críticas sí quisiera decir que hacen los especialistas en evaluación es que luego son muy largos. Y entonces, ¿cómo hacer eso con 300 chamacos? Bueno, se puede reelaborar y se puede adaptar, no pierde su grado de objetividad y validez. Entonces, también es una de las cuestiones que mencionamos al inicio de este capítulo y nos pareció importante hacerlo para que también no se crea que todo tiene que salir de esta cuestión. Están los dos aspectos, ¿no? De que tú puedes diseñar e intentarlo e ir encaminado o profesionalizarte a partir de la utilización de instrumentos y test ya reconocidos. Perfecto, muy bien. Y sobre todo es una bondad que tiene esta reforma educativa en México, que se conoce como la nueva escuela mexicana, el hecho de que le da la libertad al docente para poder elegir los instrumentos que más se puedan adaptar a su entorno, lo que se conoce como la territorialización. Porque, y para llegar a esto fue necesario, ¿no? Que se hiciera toda una reforma no solamente en el plano educativo, sino desde la misma, desde la misma Constitución. Hubo cambios al artículo tercero, hubo cambios a la Ley General de Educación y toda esta propuesta que traemos, porque veníamos, ¿no? Con los que somos de ciclos anteriores, veníamos acostumbrados a que fuera la autoridad educativa la que tendría que normar y dar todos estos instrumentos. En algún momento hasta se oficializaban, ¿no? Esto es lo que se tiene que aplicar y de ahí no te salgas. Ahora hemos avanzado mucho en ese aspecto en cuanto a sea el maestro el que pueda elegirlo y creo que lo comentabas muy bien, lo mencionas aquí en el libro, ir un poquito más allá en cuanto a que sea el propio docente el que pueda, ¿no? Desarrollar sus instrumentos. Obviamente, en un primer momento tiene que ser con el apoyo, ¿no? De todo un equipo y yo creo que este libro nos ayuda mucho como una guía para poder tomar ahí varios ejemplos y que podamos seguir avanzando. Pues yo te agradezco mucho, estamos ya llegando casi a a las 2 horas que empezamos. No sé si nos quedó algo por ahí en el tintero, algo que Este, que no hayamos comentado. sí, mira, nada más comentar que los problemas de la evaluación en México, en educación física, son problemas que tienen eco en diferentes países, ¿eh? O sea, en España hay problemas muy parecidos, confusión conceptual de evaluación, utilización de instrumentos no apropiadamente, falta de confiabilidad, evaluación tradicional, evaluación punitiva. En Colombia, en Chile, en Argentina, o sea, es un problema internacional. Aquí lo que nos importaba realmente es decir, ok, existen esos problemas, pero también hay alternativas para el cambio. Otra cosa que quisiera decir es que, de cierta manera, tenemos que ir cambiando esta cuestión porque ahorita el gobierno lo puso en tela, ¿no? El codiseño, el tú crea tus propias situaciones. Me parece que eso es bueno, pero de cierta manera tenemos que tener más recursos como para poder desarrollarlos. Por ejemplo, a lo mejor si hubiera un estudio nacional que nos dijera el rezago motor en México es este, y entonces a partir de ese que ahorita le llaman programa sintético, algo nacional, podríamos decir. Porque, por ejemplo, para justificar nuestra materia, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? ¿No? Lo más acercado que yo vi a lo que nosotros hacemos, que es actividad física estructurada o ejercicio físico escolar, fue el SANUT o MOPRADEF. Y realmente son aspectos generales que hablan sobre eso, pero no te hablan en aspectos disciplinares, ¿no? No es como en matemáticas tenemos un rezago porque en álgebra tenemos esto, o porque en esto, ya es muy puntual. Nosotros no tenemos esos recursos. Y entonces necesitaríamos un estudio general para que nos diga, por ahí vi, creo que tú publicaste en los grupos hay un rezago motor en Colombia. Y fíjate qué chistoso, tú lo publicaste en tus grupos y yo cuando fui a la fuente hicieron una batería KTK. O sea, tan simple es hacerlo. Entonces, me parece que tenemos que tener mayores insumos para poder desarrollar mejor nuestro profesionalismo. Ya el libertinaje del codiseño, utilizar instrumentos, pues sí, ya depende de nosotros, pero no tenemos algo palpable para decir.
está funcionando o no está funcionando. Entonces yo creo que con eso cerraría la plática. Yo en verdad te agradezco, Ausel, la apertura que tienes y en verdad reconozco el esfuerzo que estás haciendo, ¿eh? No cualquiera se avienta a hacer una asociación de manera independiente, poniendo de tu dinero y bueno, también sabemos que la única manera de cambiar o intentar cambiar esto es haciendo estas propuestas, ¿no? Desde tu asociación, tus eventos, desde la literatura, desde libros, desde estudios. Y bueno, no hay de otra, hay que seguir avanzando. Pues sí, pues muchas gracias, yo te agradezco. Finalmente, ¿dónde lo podemos adquirir? Tanto aquí en México, nos ponías ahí una lámina, ¿dónde se puede adquirir aquí en México? Y también me preguntaban en el extranjero, si está disponible, algo me comentabas por ahí, ¿no? Sí, mira, el libro realmente lo pueden adquirir personalmente si son en la Ciudad de México y he hecho envíos a Chiapas y a Oaxaca vía estas cadenas de distribución. Entonces, nada más mándenme un mensajito el 56 16 26 49 68 o un mensaje en didáctica psicomotriz, que es lo que yo coordino, y ahí les damos respuesta para que lo adquieran. El libro, el costo del libro es de 350 pesos y también tenemos la distribuidora de Ajemex, que está en Avenida Tasqueña, en la Ciudad de México, y en la Escuela Superior de Educación Física con el señor Eliseo. Entonces, tenemos ahí diferentes fuentes. Si lo quieren directamente, manden un WhatsApp o un mensajito de didáctica psicomotriz y con gusto se los hacemos llegar, ya sea en el extranjero o al interior. Ya lo platicamos. Perfecto, muy bien. Sí, es un libro, ¿no? Lo recomendamos mucho, es ampliamente el libro. Tiene un buen diseño, tiene un buen diseño y tiene más de 255 páginas. Entonces, muy recomendable, ¿no? Te agradecemos mucho esta presentación. Sin duda, viene a llenar un vacío este texto en lo que es el área específica, ¿no? De la evaluación. Y cuando hablamos del área específica, estamos hablando que la evaluación toca todos los aspectos evaluativos. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto, mi estimado José Luis. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí y tomarse un tiempo para escuchar esto. A usted otra vez mi reconocimiento. Un abrazo y pues nos vemos la próxima semana en Chiapas. Claro que sí, un abrazo y para todos los que nos estuvieron siguiendo, bueno, desde la plataforma de Zoom y a los que también nos estuvieron siguiendo a través, hicimos la transmisión en directo a través de YouTube y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.